La paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo vamos a hablar sobre cómo el Corán da significado a las palabras en lengua árabe. Es verdad que existen unos léxicos que se conservan muy bien, en los que se explican las raíces y todas las posibilidades que ellas nos dan para construir sentidos, palabras, conceptos. Pero no tenemos que olvidar que siempre es primero el Corán. Esto, cuando leéis los léxicos, ya hay muchos sabios que lo señalan. Primero está el Corán y después el significado en árabe. Vamos a poner un ejemplo, 3 ejemplos con la partícula wa, con zumma y con fa, para que entendáis un poquito lo que queremos explicar aquí. Wa se entiende normalmente como juro o por, y también como y, eso ya lo sabéis todos. Pero este wa está sujeto totalmente al contexto donde aparece, porque también significa o junto con, para que, de modo que, esto es promesa o juramento, ser testigo de, aunque, considerar, examinar, conocer y recordar. Con estos sentidos también ha aparecido en el Corán. ¿Por qué? Porque el Corán, teniendo en cuenta el contexto donde aparece esta partícula, le ha dado este sentido. Entonces no limitemos a lo que nos dice el árabe, porque el Corán es el que le da el sentido principal a cada término. Otro ejemplo, zumma. Zumma se puede entender como entonces, después de eso, luego, a continuación, además de eso, encima de eso, aunque, a pesar de, aún así, una vez más, y también se puede interpretar como y. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2, versículo 29, encontramos este zumma y lo debemos interpretar como y. No puede haber ninguna otra interpretación, porque si no se estaría diciendo que la tierra se hizo antes que los cielos, y esto es totalmente incorrecto con el conocimiento que tenemos y con lo que nos dice otras partes del Corán. Sabemos que no es así. ¿Dónde? Por ejemplo, en el capítulo 79, del versículo 28 al 30, se nos comunica que la tierra es creada después de los cielos, algo que se confirma también en el capítulo 21, versículo 30, y también en otros lugares del libro. Entonces, independientemente de lo que diga la lengua árabe, zumma también significa y. Aquí queda muy claro, porque si en capítulo 2, versículo 29 no significa y, habría una contradicción con otros versículos del Corán y con la idea que todos tenemos, que primero se hicieron los cielos, o sea, el universo, y después la tierra, no al contrario. Después, el fa. Bien. Fa funciona como prefijo para otras partículas. Lo encontramos muchas veces en el Corán como fa'anna, fa'amma, fa'inna, de muchas formas. El fa se utiliza para conectar conceptos que aparecen en la frase anterior y en la frase siguiente. Normalmente se entiende, la gente en las traducciones lo traduce como una causa y efecto, o sea, algo que ocurre en el momento. Pero el contexto coránico muchas veces nos muestra que puede tener el significado de algo que ocurre posteriormente, no en el momento. Voy a daros unos ejemplos de los significados. Este fa
significa y, a continuación, para, por lo tanto, de manera que, por lo que, con el fin de que, en ese caso, en consecuencia, después, al menos, no sea que, porque, de verdad, después, por él, pero, en consecuencia, con el fin de. Cierto que lo hemos encontrado con algunas de estas formas en las traducciones del Corán, pero os voy a explicar un ejemplo en un pasaje del Corán, que es en el de la concepción de Mariam, cuando se le anuncia que va a quedar embarazada de Jesús. Normalmente se entiende que se le dice y ella queda embarazada. Pero por la particularidad que tiene este fa, hay gente que interpreta que después del anuncio ella se retiró y tiempo después quedó embarazada, no en el momento. Vamos a leer el capítulo 19, versículos 21-22, que es donde se narra esta historia. Dice: así será, dijo tu Señor, dice, es cosa fácil para mí, para hacer de él, de Jesús, un signo para la gente y una muestra de nuestra misericordia. Es una cosa decidida. Y dice, quedó embarazada con él y se retiró a un lugar alejado. Aquí se entiende, esta última frase empieza por Fahamalathu, que significa que quedó embarazada, pero normalmente encontramos como, o entendemos que quedó embarazada al instante. Pero algunos nos dicen que este fa aquí tiene el sentido de tiempo después. Es algo que en los léxicos también aparece como uno de los significados de fa, y es algo que el contexto coránico de algún modo también lo permite. No vamos a entrar aquí en disputas teológicas. Esto solo es para poner un ejemplo de cómo el Corán está por encima de la lengua árabe. Esto era todo. Un saludo y que la paz sea sobre todos vosotros.